Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a un estudio bíblico más en este video, una enseñanza más de la palabra de Dios. Es la única fuente divina que Jesucristo ha hecho posible que los seres humanos podamos tener alimento espiritual de parte de Dios, que podamos tener sanidad espiritual de parte de Dios, que podamos tener crecimiento espiritual de parte de Dios, que podamos tener salvación y herencia con Dios por la eternidad. Esa obra solo lo logró Jesucristo al tomar el lugar de cada uno de nosotros como culpables y pecadores, como gente rebelde, mala, haciendo maldades unos contra otros y llevando todo ese juicio y toda esa justicia que debíamos a Dios por violar su ley moral de amor, de santidad. Toda esa deuda la pagó Cristo por nosotros en ese sacrificio, siendo Él santo, puro, sin mancha, como ser humano. El único que pudo hacerlo, Dios mismo hecho carne, en la persona del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos acceso a Él, al Padre, al Espíritu Santo por esa obra. El problema reside que hay muchas religiones cristianas en este tiempo, y en todos los tiempos lo ha habido, con muchas falsas enseñanzas cristianas, con el evangelio corrupto, no como lo dejó Cristo, no como lo dejaron los apóstoles, no como lo establecieron los profetas de Dios. Y cada quien ha hecho su propia doctrina, su propio liderazgo, su propia interpretación. Y con eso se han creado muchas denominaciones, se han creado muchas iglesias que se han desviado de la verdad. Pero que como cualquier otra religión en el mundo, creen en el Dios de la Biblia, pero no tienen al Dios de la Biblia. Hay otras religiones, como los musulmanes, creen en el Dios de la Biblia, pero no lo tienen porque creen a su propia manera, interpretan la palabra de Dios. Los judíos, judaizantes, que niegan al Señor Jesucristo, creen en el Dios de la Biblia, pero no creen en toda la verdad absoluta de la Biblia. Entonces, es importante entender que no todas las doctrinas cristianas llevan al cielo. El único que nos puede llevar al cielo es Jesucristo, el Verbo encargado, el Logos de Dios, la sabiduría de Dios en Cristo. Y para eso tenemos que exponernos entonces todos los días de nuestra vida al alimento espiritual, que es la palabra que nos dejó Dios a través de sus siervos, sus judíos nada más, gente judía nada más, gente que estuvieron en el Antiguo Testamento con Dios y gente que estuvieron con Cristo en el Nuevo Testamento, solamente con Cristo. No hay más revelaciones, no hay nuevas verdades, no hay nuevos dogmas de fe, no hay nuevos sacramentos, nada. Todo lo que se inventó después del siglo I son inventos de hombres religiosos en el poder de la iglesia en sus tiempos, cambiando las doctrinas originales. Por eso tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer su palabra, y el problema es ese. Para poder conocer a Dios, yo tengo que primero exponerme a su palabra, para darme cuenta cómo es conocer a Dios, cómo es que yo me puedo rendir ante Dios, cómo es que Dios me va a salvar si quiero ser salvado. No es como mi iglesia me lo enseña, no es como la iglesia lo impuso por siglos, no es como yo diga o tú digas, o el religioso más grande del mundo, el Papa Católico, no tiene la verdad. El evangélico más grande, no, la verdad es Jesucristo. Y está Dios amándonos tanto que vino a morir en una cruz, nos dejó al alcance de todos que cada uno conociéramos la verdad. Si nos humillamos ante Dios reconociendo que somos pecadores, si reconocemos. Por eso hoy vamos a ver el estudio, ¿por qué Dios exige que sus hijos seamos santos? ¿Por qué Dios nos advierte que sin santidad no vamos a entrar al cielo ni vamos a tener herencia con Él? Después de que ya nos salvó, después de que ya nos justificó, después de que ya nos glorificó estando en Cristo y nos sentó en lugares celestiales.
¿Por qué nos advierte que tenemos que vencer hasta el fin? ¿Por qué nos advierte que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor? ¿Por qué nos advierte tanto que es muy angosto el camino de Él y muchos agarran el ancho y se pierden aunque una vez hayan nacido de nuevo? ¿Por qué nos da tantas advertencias? Porque es verdad. Pero ahora veremos en esta dirección, esta enseñanza sobre la santidad de Dios. Y la santidad que nos demanda a sus hijos y que sus hijos debemos de estar ejercitando y creciendo en ella para salvación. Vamos a hacer una oración. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús le damos gracias porque usted nos ha enviado una salvación totalmente gratis, poderosa, grande, majestuosa, incomparable, con una herencia inmarcesible reservada en los cielos para sus hijos. Le damos gracias por tan grande salvación y sacrificio. Y sabemos, Padre, que nos demanda porque tenemos al alcance de nosotros su palabra por su Espíritu, su gracia por Cristo, su poder por usted mismo, y que podemos alcanzar la justicia de Cristo como anduvo aquí en la tierra, llegar a la medida del varón perfecto. Podemos crecer por su poder, por su gracia, para vivir santa y piadosamente, irreprensibles y sin mancha delante de usted toda nuestra peregrinación cristiana, como nos lo explica su palabra. Padre, en esta mañana, en este día, enséñenos la palabra. Toque nuestros corazones con ella, muéstrenos la verdad y que podamos nosotros reflexionar y entender que nuestras iglesias no nos salvan, que nuestros sacramentos no nos salvan, que nuestras formas de amarlo no nos van a salvar. Vivir en santidad con el poder de su Espíritu y viviendo su palabra en todas las áreas en nuestra vida todos los días, siendo una ofrenda, un sacrificio vivo, encendido con su poder en nosotros, como una alabanza, una adoración continua en comunión con usted, y una alabanza y una adoración continua viviendo en sus preceptos, en sus verdades bíblicas, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos, como ciudadanos de este mundo, mostrando la luz de Cristo, no escondiéndola abajo del almud, arriba en el candelero, que todos puedan ver a Cristo en nosotros, siendo la sal de la tierra, o sea, preservando nuestra carne en santidad, que no se pudra, que la sal le dé sabor y sentido a la vida que nosotros decimos y profesamos tener en Cristo. Por eso ayúdenos, Padre, a recibir la enseñanza para escapar de engaños de religiones, de creencias nuestras propias, de tradiciones de siglos, religiosos cristianos que tienen cautivo a millones de almas por todo el mundo creyendo que van al cielo cuando no es así. Ayúdenos, Padre, a recibir su verdad, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Primera de Pedro 1:15: como aquel que nos llamó es santo, Dios, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, en todo lugar, tenemos que vivir, tenemos que ejercer la santidad. Si decimos que soy de Dios, si decimos que Dios me llamó y me salvó, si decimos que Dios hizo un llamado santo y yo respondí, me humillé ante Él después de que vi mi situación moral perdida, aunque creía en Él, que después que me di cuenta que no podía dejar de pecar a pesar de tanto sacramento y creencia en mi iglesia religiosa, y a pesar de tantas peregrinaciones que fui y tantas mantas o mandas que fui a pagarle a muchos personajes que se aparecen del cielo, que ya después en Cristo supe que eran mentiras esos personajes, es Satanás apareciéndolo para engañar, para mentirnos, para desviarnos de la verdad de Dios, para creernos muy religiosos, cristianos y todos perdidos en pecados, matándonos, aborreciéndonos, divorciándonos, adulterando, fornicando,
avariciando, y no podíamos dejar de pecar aún y que nos confesábamos y teníamos sacramento y sacramento, hasta que nacimos en espíritu y en verdad en Cristo, y Él nos hizo libres por su poder y su gracia, y en su sabiduría nos está cada vez dando más y más y más santidad, humildad, sencillez, paciencia, que es frutos de su espíritu. Entonces, tenemos que ser santos si decimos ser cristianos. Tenemos que vivir en santidad. Ahora, aclarando, la santidad no es apartarnos de todo el mundo e irnos a las montañas como los monjes. Los monjes, cuando hicieron eso, fue el error más grande que pudieron haber hecho en su vida. Porque Dios mandó a sus verdaderos hijos, a su verdadera iglesia, a no apartarse del mundo, sino ir al mundo y en medio del mundo dar la diferencia en nuestra manera de vivir. Que la luz de Cristo se mostrase hacia los demás, fuéramos luminarias en este mundo. Si nos apartamos y nos vamos allá como los Amish, o si nos vamos apartados como los monjes, pues ¿cómo vamos a testificar de Cristo a la gente que está perdida creyendo en Cristo en sus sacramentos y no pueden encontrar paz ni santidad? ¿Cómo les vamos a hablar de la verdad nosotros apartados? No, tenemos que ir a compartirles la verdad, vivir entre ellos y no contaminarnos con ellos, y no contaminarnos con este mundo, ni todos los placeres de este mundo que nos hacen caer de la gracia de Dios, que entristecen al Espíritu Santo de Dios y que nos hacen apagarnos a nosotros de su presencia. Y por fruto la muerte espiritual, un fruto malo, que empezamos a ser mundanos y paganos como éramos antes de nacer en Cristo. Pero los que están engañados, que nunca han nacido en Cristo y les han dicho que sí, no dejan de mentir, no dejan de pecar y creen que eso es ser cristiano. Por eso predicamos. Entonces aquí dice Dios, el que es mi hijo va a ser santo porque yo soy santo. Si no, no es mi hijo. Dice Hebreos 12:4, seguid la paz con todos, hasta con tus enemigos. Eso es ser cristiano, eso es tener a Dios. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos advierte Dios y dice, si ustedes no perseveran hasta el fin en santidad, con mi espíritu, con mi palabra, haciendo y operando poderosamente en ustedes, y por fruto bueno llevan los atributos de Cristo en ustedes, y por fruto bueno los del Espíritu Santo en ustedes, entonces toda mi manera de que ustedes, yo les pido que ustedes vivan como esposos, padres, hijos, en todas las áreas, me van a glorificar a mí, van a dar testimonio que yo soy su Padre Celestial, van a dar testimonio que ustedes son mis hijos en Jesucristo, y van a vivir en consecuencia y en concordancia con lo que predican y con lo que dicen ser, si van a ser testigos fieles de mi Hijo Cristo en la tierra, luminarias. Dice, pero si no están en santidad y si no siguen aumentando esa santidad, creciendo en santidad, entonces no me van a ver nunca, va a ser condenación eterna. Hay advertencia para que no nos conformemos, no nos confiemos, no seamos cristianos contemporáneos apapachados por religiones falsas, por esperanzas falsas, por engaños, donde creemos que hay purgatorios que no los hay, donde creemos que nos purgan a los que nos vamos un poco pecadores. Pues no nos dejan salvarnos esas enseñanzas, no nos dejan buscar a Dios porque nos vamos confiados que nos van a purgar, nomás porque tenemos bautismo en esa iglesia. Es mentira, el bautismo no salva, salva la conversión, el arrepentimiento y la declaración de fe, que hemos creído en Cristo y en su sacrificio por nosotros y que lo aceptamos Señor, Salvador y dueño de nuestra vida. A partir de ese momento nos rendimos ante Él, le entregamos todo nuestro ser al servicio de Él. Eso es lo que salva. Y después nos bautizamos como testimonio de que hemos muerto ya esta vida, de que hemos sido sepultados en la forma pecaminosa públicamente a un acto de fe y de responsabilidad de la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Como Dios sepultó todo el pecado en la carne en el diluvio, así somos sepultados en Cristo debajo del agua, dejándolo como Él estuvo en el sepulcro y nosotros nuestra vida pecaminosa bajo el agua, saliendo a una nueva vida.
Esto ya lo hizo cuando nacimos del Espíritu, pero ahora lo hacemos públicamente para que no se nos olvide cómo Dios mató toda carne por el pecado y la dejó bajo el agua, ahogada. Y ese es un acto por fe, en conmemoración a aquello y en relación a morir al pecado definitivamente en nuestra nueva vida en Cristo. Entonces no es formar de una membresía cristiana, no es tener parte en una iglesia y quererla tanto porque tiene muchos siglos. No es que yo tenga esos sacramentos que me cobran dinero y dinero y dinero y se hacen fiestas y pachangas llenas de pecado. No, no es así, llenas de vanidad, soberbia, desnudez. La gente se viste casi desnuda en esas, van así a las iglesias, a los sacramentos. En medio de las fiestas hay alcohol, problemas, pleitos en medio de esos sacramentos que se están festejando en la familia. Hay división en la familia después de esas fiestas o en esas fiestas, dando testimonio que eso no es de Dios, pero el testimonio más grande es la Biblia. Entonces tenemos que ser santos, tenemos que amarnos unos a otros con el amor de Cristo que es perfecto para amar hasta nuestros enemigos inclusive. Y en ese sentido seremos santos. No nada más cristianos porque nuestra iglesia nos puso cristianos y nos dio sacramentos. Seremos de la verdad entonces. Dice Romanos 1:7, a todos los que están en Roma les escribió Pablo, amados de Dios, dice, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, todos los que dicen estar en Dios y que Dios los ama, son llamados a ser santos. No llamados a ser monjes. No, no, no. Llamados a ser santos. Arquitecto, barrendero, albañil, ingeniero, médico, político, cualquier área donde Dios te tenga trabajando para que glorifiques a Cristo. Cualquier lugar, ama de casa, madre de familia, pero glorificando a Cristo con todas las verdades bíblicas que tienes que estar poniendo por obra para mostrar que estás caminando en la verdad de Él, que Él está contigo y la gracia y el poder de Dios manifestándose en tu vida para mostrar los frutos de Cristo en ti, que son en santidad y en justicia. Y eso glorifica a Dios Padre y glorifica a Dios Hijo. Y eso tiene contento al Espíritu Santo. Pero entonces, todos somos llamados a ser santos, no nada más los, entre comillas, religiosos líderes. No, 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 no. Todo el pueblo, desde la oveja más pequeña hasta el que se dice ser que está casi de la mano de Dios allá en el cielo, que es mentiras. Dios da su Espíritu Santo sin medida. A todos nos da la cantidad de Cristo completa y de su Espíritu completa y de su amor completo. No nos dan pedazos. Una cosa es que sí pone jerarquías en el liderazgo de su iglesia, la que sí lo es, la que sí gobierna el Espíritu Santo. Pero es para el buen orden, es para el buen orden, porque a pesar de que somos de Él, como quiera el pecado mora con nosotros y necesitamos disciplina, necesitamos controles, necesitamos ordenanzas y necesitamos que exista un orden de jerarquía. Y eso lo establece Dios para nuestro bien. Ahora bien, en 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí este texto? Dice, todos los que ya están en Cristo son santos porque son de Cristo, porque la unción de Cristo llegó a ellos. Es decir, Dios los identifica a los hijos de Dios como santos, porque el santo mora en ellos. Entonces son santos, porque ahora somos templo del Espíritu Santo, porque ahora Dios mora en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Por eso somos santos. Pero aquí mismo nos aclara, pero todos somos llamados, dice, santificados en Cristo Jesús. Por estar en Cristo ya somos santos, pero, dice, llamados a ser santos. ¿Cómo va a repetir lo mismo en el mismo verso? Porque una cosa es que seamos santos estando en Cristo, no nos costó nada. Y otra cosa es caminar con Cristo a través de su palabra y su espíritu todos los días.
creciendo en esa santidad, viviendo como santos. Por eso hay gente que llegan a Cristo, ya son santos, pero viven como hijos del diablo. No obedecen a Cristo, no caminan con Cristo, no se llenan de la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios, no conocen al Dios de la palabra en espíritu y en verdad, no lo adoran de mañana, tarde y noche en espíritu y en verdad, no lo buscan de mañana, tarde y noche y de madrugada en espíritu y en verdad, no les sirven en espíritu y en verdad, en donde trabajan, en donde estudian, en donde viven, honrando a sus padres, bendiciendo a sus hijos, enseñándoles el camino del Señor con amor, paciencia. No lo hacen, no lo hacen. Entonces ellos no crecen en santidad, no son, por eso el llamado es a ser santos, aunque ya estemos santificados en Cristo Jesús. Pero si hay iglesias que por sacramentos dicen que ya se salvaron la gente, ellos no entienden estas doctrinas, ellos no entienden estas verdades y creen que un día se van a ir al cielo y mínimo van a ir al purgatorio. Y es un engaño. Mucha gente está quemándose en el infierno que se fue con esas esperanzas nulas, mentirosas. Y los principales líderes de esas iglesias se están quemando por mentirosos. Todos, la mayoría. Los que se arrepintieron y se apartaron de andar engañando al pueblo, se pueden salvar. Dice Efesios 1:4, Jesucristo nos escogió, Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice Dios, a los que yo voy a salvar, a los que yo voy a ir por ellos y salvarlos en Jesucristo, yo los escogí. ¿Y cómo los escogió? Bueno, hay dos maneras. Hay unos predestinados escogidos antes de la fundación del mundo, es lo que está hablando este pasaje. Pero Él también envió a esos escogidos a hablarle a todos de la verdad. Y Él empieza a escoger a los que se arrepienten, porque esos pueden arrepentirse. Escuchando el Evangelio, el Espíritu los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces puede llegar la salvación a ellos. Pero Él escoge un remanente por gracia antes de la fundación del mundo. En cada generación, por amor a su nombre, por amor a su Hijo, Él se comprometió en tener generaciones que lo alaben, que lo adoren, que le den bendición y alabanza santa, pura, para Él, consagrados a Él. Porque Él es Dios, así de sencillo. Y Él es soberano, pero todas las cosas las hace para bien y por amor. Muy bien. Y en justicia. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si yo soy cristiano, si yo recibí a Cristo, no me escogió para que fuera pecador, manchado y cochino delante de Él. Para que fuera un cristiano mentiroso, no. Un cristiano fornicario, no. Un cristiano avaro, envidioso, peleonero, chismoso, murmurador, no. Odiando a los enemigos, no. Hablando mal de los jefes, no. Criticando a mi esposa, criticando a mi esposo, no. Para eso no nos llamó. Para ser santos, sin mancha delante de Él. Si no estoy viviendo esto, ¿por qué me confío en mi iglesia cristiana? ¿Por qué me confío en mi percepción de lo que es Dios? ¿Por qué me confío en lo que me han dicho siglo tras siglo lo que es Dios? ¿Por qué no voy a su palabra y le digo con humildad, enséñamela, Dios? Porque tu palabra solo tú me la puedes enseñar. Solo tú me puedes mostrar la verdad, porque leeré la letra y sin tu espíritu no la puedo entender. Pero si tú me abres el entendimiento para entender mi condición moral, yo me humillaré ante ti, me rendiré, porque te quiero servir, porque quiero estar en tu salvación, quiero estar contigo en el paraíso, como le dijo el malhechor el día que crucificaron a Cristo, y se lo llevó con Él. Arrepentirse, humillarse ante Él, eso es lo que salva. Dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Lo mismo, Él sacrificó todo ahí en la cruz para santificar a su iglesia, para presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia sin pecado, una iglesia que a pesar que eran mentirosos, que eran homosexuales, que eran bisexuales,
que eran violadores, que eran asesinos, que eran rateros, que eran golpeadores de mujeres, que eran de todo tipo de maldades que eran y que éramos, todo tipo de maldades, que ahora seamos luz, que ahora seamos santos, que ahora seamos todo lo contrario a lo que fuimos. Eso glorifica a Dios, no sacramentos, no creer en imágenes, no prender veladoras, no andar haciendo rosarios, no, es estar en su presencia, llenarnos de su presencia, adorarle en espíritu y en verdad, llenarnos de su espíritu y no soltar a Cristo, que nos lleve por el camino de su justicia, que nos lleve por el camino de su luz, que nos ayude con su poder para vencer nuestra carne, que seamos alabanza, que seamos una ofrenda encendida para Dios todos los días. Eso solo es los hijos de Dios santos, que están en la verdad y que se van a ir en el arrebatamiento. No la iglesia porque perteneces a una membresía, no la iglesia porque tienes sacramentos religiosos inventados, no porque tú quieres pensar como tú quieres y nadie te saca de ahí, menos. Eso es soberbia, porque ni siquiera conoces la Biblia y ya te estás defendiendo que tu iglesia es la verdad. ¿Cómo sabes que es la verdad si no conoces la Biblia? ¿Cómo defiendes algo si no te has instruido, si te están enseñando la verdad? Pero no vayas con los maestros de tu iglesia porque te van a enseñar el error. Ve con Dios y con el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, en oración, en súplica, en lloro. Clama, enséñame tu verdad. Quiero vivir en tu verdad. Pero el orgullo y la soberbia ni siquiera lo buscamos, ni clamamos, ni estamos postrados ahí clamando, porque Él vendría a ayudarnos, Él vendría a ayudarte. Pero no queremos. No, un maestro de la iglesia, pues te va a enseñar el mismo error en el que está Él. Ciegos guiando a ciegos. Ni Él deja de pecar, ni ustedes dejan de pecar, ni nosotros dejamos de pecar siguiendo ciegos. Tenemos que seguir al Dios de la vida, al Dios de la luz, al Dios de la verdad. Él sí nos va a enseñar la verdad. Él sí nos va a dirigir en su luz. Él sí nos va a poner su palabra en nuestro espíritu. Él sí nos va a librar del pecado. Tenemos que ser santos. Dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios. Nos eligió para estar con Dios, no para estar en religiones, sacramentos, no para estar delante de apariciones de otros personajes del cielo. No, Él nos eligió para nada más estar delante de Dios Padre, delante de Dios Hijo, en el Espíritu Santo, nada más. Dice, nos eligió la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Esa es la salvación, que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo nada más, que tengamos comunión y que le demos alabanza y adoración todos los días a Dios Padre, que le sirvamos solo al Padre y al Hijo. De eso se trata ser santos, de eso se trata ser hijo de Dios, de eso se trata ser cristiano, de servirle a Cristo, de tener a Cristo, de vivir en Cristo, de adorar a Cristo, de caminar en Cristo, de pensar en Cristo, de descansar en Cristo. No en fulana de tal, sutana de tal, morenita, pretita, güerita, colorita. No, ese es el diablo apareciéndose por todo el mundo por siglos. El apóstol Pablo dijo, solo en las doctrinas apostólicas te fundamenten la verdad, porque ese es Jesucristo. Solo en los apóstoles está la verdad, ese es Jesucristo. Solo Jesucristo busquen, solo Jesucristo adoren, solo Jesucristo tengan comunión. ¿Y qué hacen? No, pues fulana de tal se apareció, ponle templos. Fulana de tal se apareció por acá, ponle otro templo. Acá se apareció güera, acá se apareció prieta, acá se apareció para honrar a los pueblos. ¿Quién les dijo que ese es el evangelio de Jesucristo? ¿Quién? Es religiosidad cristiana, escapa. Pero no me hagas caso a mí, hazle caso a Dios, a su verdad, humíllate ante Él, como lo hacemos todos para recibir la verdad, para que puedas escapar de la mentira. Si no, nunca vas a dejar de sufrir por el pecado, nunca vas a dejar de sufrir por la maldad, nunca vas a estar protegida por Dios, nunca vas a ser salvada por Dios, porque tu iglesia no salva ni tus sacramentos. Necesitas salvarte en Cristo Jesús como Dios lo estableció.
y necesitas ser santo y santa en toda tu manera de vivir si quieres ir al cielo. No es por pertenecer a una membresía, es llevar sacramentos, poner cara de arrepentido en la misa y toda la vida acá sin temor a Dios. Eso no es, y tú no tienes la culpa. No conoces la verdad, pero sí conoces que no dejas de pecar. No conoces el evangelio porque te han mentido, pero sí sabes que no has podido dejar de pecar. Por eso hay que buscar a Dios y su verdad para ser libres, para encontrar la santidad de Dios y ser santos. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios de respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo es que Dios nos está salvando? Por la santificación en el Espíritu Santo con su palabra. Y por eso dice por la fe en la verdad. Y creyendo esa palabra, viviendo en esa palabra si la creo. Si a mí me dice que yo debo de vivir y ser un esposo que trate como vaso frágil a mi esposa, que la honra aunque no lo merezca, que tenga paciencia con ella aunque aunque sea muy irritable o tenga tantos problemas en su carácter ella, que yo sea paciente, amoroso, que con el bien yo venza al mal, y así le dice a ella para conmigo. Pero no me interesa, ni siquiera conozco lo que Él me orienta para yo glorificarle a Él y yo ser un buen hijo de Él y ser santo. Ni siquiera lo leo, ni siquiera lo conozco, mucho menos lo voy a vivir. Mucho menos me interesa a mí obedecer esas cosas. Entonces dice que los que sí son hijos de Dios son santificados por su Espíritu y la fe en la verdad. Dice Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis ya sido libertados del pecado, Cristo nos hizo libres del pecado, hechos ahora siervos de Dios, ahora le servimos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para llegar a ser santos, porque ya lo somos en Cristo, pero para llegar a ser santos en toda nuestra manera de vivir, necesitamos ser santificados todos los días por medio de su Espíritu, por medio de la fe en la verdad, por medio de conocer toda la Biblia y luego ponerla por obra en lo que Dios nos manda para que seamos en todas las áreas de nuestra vida y así demos con todos los frutos y el carácter de Cristo en nosotros el testimonio vivo de que Dios está con nosotros y el testimonio irrefutable de que somos hijos de Dios y testigos de Cristo. Y hablamos de Cristo en todas partes, sin temor, sin reservas. Entonces nos dice aquí claramente que por fruto tenemos la santificación, si estamos realmente en Cristo, y porque va a haber un fruto final que es la vida eterna viviendo como santos. Dice 1 de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es lo que Dios anhela, es lo que Dios nos pide, es lo que Dios desea, es lo que Dios está demandando. Vuestra santificación, dice, que se aparten de toda fornicación, tanto la sexual como la espiritual, que no estemos siguiendo Jesús es de la misericordia, Jesús del sagrario, Jesús del corazón de no sé qué. No sigamos a esos Jesuses que inventaron los hombres. Sigamos a Jesucristo, el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero que ahora vive y vive por los siglos de los siglos. A Él, el todopoderoso, el Adonai, el Shaddai, a Él, el grande y fuerte de Israel, el gigante de Israel, que a Él. Entonces nos dice claramente la palabra de Dios que nos apartemos de toda fornicación espiritual, creyendo en un Dios falso, así le digan Jesús, y así le digan Espíritu Santo, y así le digan Dios Padre, en una religión falsa. Y de eso nos advirtió en Corintios el apóstol Pablo, que hay quienes predican un Jesús diferente, hay quienes reciben un Espíritu Santo diferente, hay quienes les hablan de un Dios Padre diferente y los engañan.
porque no es el bíblico, no es el de las verdades bíblicas, no es el que explicaron, enseñaron y dejó Dios la palabra con sus apóstoles. Es el que los hombres religiosos a través de los siglos y con el Estado y el poder se corrompieron y pusieron sus propios dogmas de fe, sus propios sacramentos para sacar millones de dólares. Millones de dólares por todos los siglos. Pero es una enorme mentira. Por eso vemos que los ateos odian el cristianismo. Por todas las aberraciones que la iglesia mentirosa no era representante de Dios, mentira. Era una religiosidad cristiana de mentira. Por eso Dios envió la reforma, porque estaba ya todo podrido. Y sí tenía grupitos de él, los valdevianos, o sea, en los siglos aquellos. Tenía sus grupos, siempre ha tenido gente que le adora en espíritu y en verdad. Ahora bien, dice Romanos 12:1. Bueno, primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El ser santos es una enorme responsabilidad, es un enorme privilegio, es una enorme fortuna, pero implica una gran responsabilidad. Nosotros tenemos, siendo el templo de Dios, que ser santos para poder ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de oración, sacrificios de servicio a nuestro Dios, como sacerdotes santos. Porque en Cristo nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, 10, que nos hizo reyes y sacerdotes en Cristo para con Dios. O sea, en Cristo somos sacerdotes para servir a Dios Padre, en adoración, en alabanza, en testimonio de que somos de Él. Y entonces tenemos que ser edificados como una casa espiritual, nuestra vida. Entonces ya vemos cómo Dios nos está demandando ser santos y tenemos que ser santos. Y dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, ustedes en su inteligencia natural, aunque ya tienen la inteligencia espiritual, la mente de Cristo, y les está acomodando cada día más de su sabiduría, su palabra, su ciencia divina en ustedes, pero ustedes por pura lógica racional humana saben que a Dios se le sirve en santidad, no en pecado. Entonces mantengan todo su cuerpo, o sea, la lengua lo que hablan, los ojos lo que miran, lo que están escuchando, sus manos, sus pies, todas las acciones que vayan a hacer, los caminos que vayan a tomar en santidad, para que sean un sacrificio continuo, todo el día, un sacrificio continuo de alabanza a Dios. ¡Wow! Y nos dice 1 Tesalonicenses 3:12, que el Señor les haga crecer y abundar en mucho amor para unos con los otros y para todos, como también lo hacemos nosotros, para que así sean afirmados sus corazones irreprensibles, que sean en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, anhelamos que ustedes sigan creciendo y creciendo en el amor de Dios, que Dios los siga llenando de amor en el conocimiento de su verdad, y que eso aumenta la fe en ustedes, en Él y en la verdad, y que eso los hace vivir en consecuencia como hombres piadosos, misericordiosos, bondadosos, amándose aún a los enemigos, amándolos con el poder de Dios en ustedes, para que ustedes sean irreprensibles el día que venga Cristo por la iglesia, irreprensibles, santos y sin mancha, como Él se lo procuró hacer su iglesia desde antes de la fundación del mundo, que Él santificaría a sus hijos, los llevaría de gloria en gloria en la imagen de Él, que se parezcan a Él cada día más. Eso es ser cristiano, eso es ser santo, no ser un religioso de una iglesia toda la vida siendo el mismo patán, siendo el mismo enojón, siendo el mismo berrinchudo, siendo el mismo orgulloso, soberbio, mentiroso, creyéndome más que los demás, siendo el mismo esto, aquello, el otro y lo demás. No, eso no es ser cristiano, eso no es tener a Cristo ni estar en Cristo, y eso no es santidad, ni ser santo, ni ir creciendo en santificación.
los que están así van directo al infierno, aunque estén llenos de iglesia y pertenezcan aunque sea el sumo sacerdote, aunque sea el papa, va directo al infierno. No es los que se visten bonito y dicen palabras bonitas los que se salvan, es los que testifican de la verdad, los que viven en la verdad y glorifican solo al Padre, en ninguna otra aparición. Por eso son ciegos guiando a ciegos, hay que escapar. Dice Romanos 7:12, en cuanto a que, entonces, ¿cómo es que me va a santificar Dios? Bueno, pues su presencia, pero ¿qué más necesito para poder yo vivir en santidad? Pues conocer sus caminos de santidad. Conocer, por eso dice que nos santifica en el Espíritu, nos está limpiando Él de toda contaminación, cuando estamos en adoración y en oración delante de Él todos los días, consagrándonos, pero también nos limpia la mente y el corazón y el espíritu con su palabra, porque nos da el entendimiento de qué tenemos que dejar, qué tenemos que ir, por dónde irnos, qué tenemos que decidir en todas las áreas de nuestra vida. Eso nos santifica, eso nos limpia. Cómo tenemos que conducirnos ante cualquier circunstancia y bien. Entonces, vamos a ver en esta área ahora en su palabra cómo es que nos está santificando. Dice Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa, su palabra es santa, santísima, pura. Dice en el Antiguo Testamento que es más pura incluso que cuando se mete a fundir el oro. En la fundición más fuerte del oro y la plata dice que 7 veces más que lo que se funde el oro y la plata, y queda puro el metal, sin mancha, sin nada que sea corrupto en el metal, queda totalmente limpio y puro el oro y puro la plata. Dice que 7 veces más es su palabra que purifica a un hombre. ¡Wow! O sea, si tú y yo nos metieran a un horno para quitarnos todo el pecado, 7 veces más esa palabra nos purifica. Y no tenemos que pasar ese terrible tormento en el infierno de 7 veces. Dice entonces, 2 de Timoteo, tú sabes que desde la niñez las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es su palabra la que nos está limpiando y purificando. Por eso Cristo le decía a sus apóstoles, ustedes ya están limpios por las palabras que yo ya les dije. Y luego ahora el Padre Cristo les dice, purifícalos con tu verdad, porque tu verdad los va a purificar. La palabra de Dios nos purifica. Por eso la gente que dice que es cristiana y que dicen que son santos o se portan bien a su manera, no conocen lo que dice todo el libro de Éxodo, lo que dice Génesis, lo que dice Levítico, Deuteronomio, Números, no conocen lo que dice Josué, no conocen lo que dice Jueces, lo que dice Esther, Nehemías, lo que dice todo el Antiguo Testamento, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, primera de Samuel, segunda de Samuel. No conocen los proverbios, lo que dice el libro de Job, no conocen lo que dicen todos los salmos, no conocen todos los profetas mayores, profetas menores, Oseas, Joel, Abdías, Nahum, Sofonías, todos ellos, Isaías, Daniel, Jeremías, no conocen todo, no conocen los 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego no conocen el libro de Hechos, no conocen Romanos, Gálatas, no conocen Corintios, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, no conocen primera, segunda de Timoteo, Tito, Santiago, Hebreos, no conocen el Apocalipsis, no conocen primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. Entonces, ¿por qué dicen que conocen a Dios? Entonces, ¿por qué dicen que saben que es cómo portarse bien? ¿Cómo saben que cuál es el bien y cuál es el mal si solo Dios lo sabe? ¿Cómo saben? Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo bueno lo dicen que es malo, y que a lo malo dicen que es bueno. Hay los que dicen que la luz es tinieblas y que las tinieblas es luz. Oye, ¿sabes que te hace daño escuchar música que los borrachos le cantan al desamor? Que están borrachos llorando porque los dejó la mujer o los dejó el hombre, se ponen a componer y hasta maldicen a la otra pareja y hasta se quejan de la otra pareja y hasta les dice de que se van a arrepentir, y todos los demás risa y risa tomando alcohol o bailando esas canciones. ¿Sabes que eso le hace mal a tu alma? ¿Sabes que eso no agrada a tu Dios? Y tú como creyente, tú como cristiano, tú como que dices que eres cristiano y santo,
Eso no le agrada a tu Dios, eso no debe estar en tu vida. Eso lo dice la Biblia, que no hagas eso. No, no tiene nada de malo eso. Nos estamos divirtiendo bien, no andamos matando a nadie ni peleando con nadie. Que Dios nos dejó la música para divertirnos. Dios nos dejó para que por eso dio los talentos para que compongan esas canciones. O sea, tu propia sabiduría te va a salvar. O sea, el testamento tú lo vas a escribir a tu manera. La herencia que está en ese testamento tú la vas a recibir como tú quieres. O sea, tú le vas a decir a Dios que haga. O vas a decir, el cristiano que yo soy y al Dios cristiano que yo sigo es como yo lo quiero tener. ¿Y crees que vas a llegar a la gloria un día? Dice Efesios 1:7: el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan toda la esperanza en la que Él les ha llamado, las riquezas de su gloria, que es la herencia de sus santos. Entonces, necesitamos que Dios nos revele la Biblia. Dice 1 Corintios Dios que solo el Espíritu de Dios le revela la Biblia y los que están en Cristo. Por eso hay tanta gente atea que se sabe la Biblia de memoria para pelear. Hay tanta gente cristiana religiosa que cambió sacramentos y religiones y todo, porque no tienen al Espíritu Santo e interpretan la Biblia a su manera. Por eso no viven en santidad. Por eso el pueblo no vive en santidad. Por eso ni siquiera entienden todo lo que hemos estado hablando en este estudio. Dice Efesios 4:12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación en el cuerpo de Cristo. Está hablando de los ministerios principales en la iglesia. Dios está haciendo que crezca en santidad su pueblo, que los santos sigan santificándose, pareciendo cada día más a Cristo, transformándonos a la gloria de Cristo. De eso se trata ser cristianos, ser santos como Dios es santo. Dice Efesios 2:21: todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos creciendo y creciendo y creciendo. Aunque ya estemos santificados en Cristo, vamos creciendo en santidad, creciendo en santidad, creciendo en santidad, por la santificación en el Espíritu y la fe, la verdad que ya vimos. Dice Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, templanza, verdad. Entonces, tenemos que vestirnos. De nosotros depende buscar a Dios de mañana, buscar a Dios de tarde, buscar a Dios de noche. No apariciones, no religiones, no creencias, no sacramentos. Eso no salva, eso no santifica, eso no te hace crecer. Tú mismo lo has experimentado. Por más sacramento que has comido, por más sacramento que has participado, por más solemne y ames tu iglesia, por más solemne y te pases en una misa, en un culto, no cambia tu vida. Sigues divirtiéndote con el pecado y te gustan los shows que hay doble sentido, te gustan los espectáculos de los comediantes que se burlan de los demás, todas esas cosas que aborrece Dios y que sus hijos ahora en Cristo aborrecemos, y nos apartamos de ello por la verdad, por su Espíritu, porque Él nos va guiando en su luz. Para ti es, ay, eso no es malo. A lo bueno le llamas malo y a lo malo bueno. Y cuando te hablamos de Cristo y su santidad, ay, qué aburrido. Qué aburrido. Mejor yo me quedo con el Cristo que me enseñaron sacramental. El Cristo de mi iglesia, que ahí medio me porto bien, no soy tan malito, y un día me voy al purgatorio. Mentiras, todo es una mentira. Todo es una mentira. Dice Efesios 4:24 otra vez: vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad nos santifica. Pero si no conoces la Biblia, ¿cómo te estás santificando? Si no conoces al Espíritu Santo de mañana, tarde y noche, ¿cómo te estás santificando? ¿Por qué crees que tu iglesia te va a salvar? ¿Por qué crees que esas falsas doctrinas, que los sacramentos te salvan? No es cierto. Que el purgatorio te van a limpiar, no es cierto. Que si das una lanita para la misa de los muertos te los van a sacar del purgatorio, no es cierto. Que si oras en misa los va a sacar Dios de allá, no es cierto. No existe eso. No hay un lugar bíblico donde haya es un engaño de siglos. Les dejó mucho y les deja mucho dinero. Dice
2 Corintios 7:1. Como tenemos tantas promesas de santificación, de crecimiento, de santidad y de vivir la vida eterna con Dios y de ser un testimonio grande y fuerte de Cristo en la tierra en santidad, limpiémonos, dice la Biblia, de toda contaminación que el mundo nos contamina, la tele, esto, las redes sociales. Limpiémonos de contaminación de la carne y del espíritu. O sea, pasémonos tiempo, horas delante de Dios, limpiándonos, delante del espíritu, limpiándonos. Que nos dé su palabra, leyéndola todos los días, que la coloque en nuestro espíritu, que renueve nuestro entendimiento, renueve nuestra mente, que por consecuencia vivamos piadosa, justa y en santidad todos los días. Que haya un reflejo del buen fruto de Cristo en nosotros, que estamos obedeciendo, que estamos en Él, que sí somos testigos de Él realmente, que el poder del Espíritu mora en nosotros. Limpiémonos. Creemos que si vamos por un sacramento somos limpios, o que si vamos a confesarle a otro hombre y hacemos unas penitencias somos limpios. Mentiras del diablo por siglos. Eso no santifica, y tú eres la mejor prueba. Tu vida es la mejor prueba. Así estuve yo en ese engaño 41 años, yendo a San Juan de los Lagos a pagar mantas, hincado por aquí y por allá, llorando por aquí y por allá, clamándole a Dios a las imágenes en la casa. Nunca me escuchó, siempre sufriendo por el pecado, hasta que conocí a Cristo en espíritu y en verdad, y Él me salvó. Y entonces se abrió mi entendimiento espiritual. Entonces ahora entiendo la verdad por su misericordia, como millones de seres humanos. Pero escapa tú, no te confíes en lo que tú crees que es Dios y tu iglesia. Es importante que valoremos un sacrificio tan grande, una salvación tan grande. Le costó todo a Cristo, le costó todo al Padre, entregar a su Hijo a una gente perversa, malvada, pecadora, llenos de odio a su Hijo. Y aguantó todo eso Dios, porque en Él depositó todos los pecados de aquellos que van a aceptar ese sacrificio. En Él lo depositó. Toda la ira de Dios contra la humanidad que Él hizo en el diluvio, ahora fue contra Cristo en la cruz. Todo. Y nosotros creemos que Él hizo ese sacrificio para que después de que decir, yo creo en Él, seguir de pachanga, seguir siendo el mismo patán. No, ese es un evangelio falso, esa es una esperanza falsa, eso no es ser ni creer en Dios, ni siquiera, claro que no es ser hijo de Dios. Creer en Dios, eso no es creer en Dios. Creer que Dios existe, muchos ateos creen que Dios existe, muchos de otras religiones creen que Dios existe, pero no lo han encontrado, no saben cómo encontrarlo porque no quieren obedecer el evangelio. Igual, el cristianismo falso no lo han encontrado, aunque ellos creen que lo tienen ya, no lo han encontrado, por eso sus vidas no cambian. No son reflejo de Jesús, no son un reflejo de la santidad de Dios en ellos. Su forma de vivir, hablar, decidir, no lo son. Y es por eso que predicamos, para que escapemos de una condenación tan grande. Padre, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy y te suplicamos, ayúdanos, Padre, a vencer nuestra carne, a nuestro orgullo, soberbia, nuestras tradiciones religiosas, el amor que tenemos por la iglesia y nuestras creencias. Eso nada nos va a servir el día del juicio. Necesitamos escucharte a ti, humillarnos ante ti, buscarte a ti de verdad y clamar a ti por salvación para que suceda ese milagro. Enséñales, Padre, tu palabra con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias por lo que estás haciendo en estas enseñanzas. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.